Quiero hablarles esta mañana, iglesia, si me prestan un poco de su atención por los siguientes minutos, sobre el tema morando abundantemente en la Biblia. Morando abundantemente en la Biblia. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada persona y cada hogar debería tener una Biblia, leerla y practicarla. Hay muchos que la conocen y hay muchos que la tienen, pero la diferencia es que la Biblia los tenga a ellos. La Biblia debe morar en vosotros abundantemente, dice la Biblia. Abundantemente quiere decir sobremanera, que debe ser más allá de lo normal, más de lo que cualquier otra cosa existe en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, debe morar abundantemente. La Biblia nos enseña cómo llegar al cielo. Y también nos enseña cómo vivir mientras llegamos al cielo. Esa es la bendición que Dios nos ha dado, su carta de amor. Es decir, cuando dice aquí la palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros, quiere decir, hermanos, que la Biblia debe de movernos, debe de impulsarnos, debe correr dentro de nuestras venas, que suspiremos la palabra de Dios, que sienta lo que sentimos, que mire lo que miramos, que toque lo que tocamos. La Biblia debe controlar todos nuestros 5 sentidos. Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El problema es que la palabra de Cristo no está morando en abundancia en nosotros. Pablo está amonestando y hablando sobre la vida cristiana y el fruto de la unión con Cristo. Si usted ve dentro del contexto que acabamos de ver, trata unos asuntos sobre la vida cristiana, hermanos, muy directamente. Y culmina este pasaje o termina este pasaje enfatizando la palabra de Cristo. Dice: debe morar en abundancia en vosotros. O sea, no solo les da la enfermedad que tiene, pero les da la receta o la medicina que puede curar esa enfermedad. Noten el versículo 12, por favor. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Todo esto son frutos de las virtudes de la palabra de Dios. Son virtudes de la palabra de Dios. Son cosas que provienen a nuestra vida a través de la palabra de Dios. En mí no existe ningún mal. Es más, la Biblia dice que somos hijos de ira por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza me lleva a tener envidia. Mi naturaleza me lleva a torsionar las cosas que veo, a pensar de diferente manera, a dudar o tener creencias que son falsas y me guían por senderos que no me convienen. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí, que yo tengo ese problema. Cuando yo moro en abundancia en la palabra de Dios, entonces puedo yo tener las virtudes de la misma palabra de Dios para ayudarme a vivir esta vida de mejor manera. Por eso comencé diciendo que cada familia, cada hogar debería tener una palabra de Dios, una Biblia. Pero no más tenerla como decoración, ¿verdad? Y de vez en cuando quitarle el polvo, sino de meditar en ella y de leerla, de conocerla. Por eso la importancia de venir a la iglesia. Porque los maestros de dominical que tenemos antes de este servicio, por 1 hora, tenemos una escuela dominical.
y dividimos toda la membresía en diferentes edades, desde niños, jóvenes hasta adultos y diferentes clases de parejas por edad, porque queremos enseñar la palabra de Dios conforme al nivel espiritual y conforme al nivel de la persona en cual está en la clase, y enseñar cosas prácticas de la palabra de Dios que únicamente van a producir en nosotros un fruto que permanezca, un fruto que va a llevarnos a tener mejores vidas. Todo lo que Dios hace permanece. Todo lo que Dios hace viene con bendiciones. Y la meta del cristiano debe ser conocer más de lo que Dios quiere para nosotros. Dije, por eso la importancia de venir a la iglesia, porque aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se va a leer la palabra de Dios. Aquí vamos a enfatizar verdades bíblicas. Dijo una señora recientemente, realmente no me gusta el mensaje porque a veces me incomoda y me hace sentirme mal. Pero me gusta por otro lado porque sé que es la verdad que Dios tiene para mí. Y por eso venimos a la iglesia. La iglesia es como un hospital, donde todos los que estamos enfermos espiritualmente venimos a buscar del doctor de doctores y la medicina de medicinas de la palabra de Dios, alivio para nuestras almas, para fortalecernos, para traernos recreo y salud y bienestar emocional y nuestro corazón, y es un lugar para encontrarnos con el Señor a través de la palabra de Dios. Estoy enfatizando la Biblia en esta mañana, porque creo yo que esa es la diferencia entre una vida cristiana exitosa o llena de bendiciones o una vida cristiana mediocre. ¿Cuánto usted pasa tiempo en este libro va a determinar cómo es su vida espiritual? ¿Cómo medita en ella? ¿Cómo la mastica? ¿Cómo la digiere? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la recibe? Cada cosa que tiene que ver. Y el cristiano que no anda muy bien espiritualmente esta mañana tendría que ser honesto con usted mismo de que usted no ha pasado el tiempo que debe pasar en la palabra de Dios. Tendría que ser honesto, porque al no ser eso la verdad, entonces Dios sería mentiroso. Pero había un énfasis que Dios ha puesto en la palabra de Dios, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora yo quiero hablarles esta mañana sobre cómo cómo podemos abundar en la palabra de Dios, o la Biblia abundar en nosotros. Número uno, conociendo su autor. Conociendo su autor. Noten el versículo 16. La palabra de ¿quién? De Cristo. La palabra de Cristo. Cristo es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo abundar en la palabra de Dios si no conozco mejor al autor de la palabra de Dios? Qué importante es conocer la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es bien clara. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puedo discernir y cómo puedo conocer más de la palabra de Dios si no conozco el autor de este bendito libro? Cristo es la palabra de Dios. Fíjese en Juan, el libro de Juan, por favor. Libro de Juan, por favor, capítulo 1. Diría alguien, esto es muy fundamental y muy sencilla la enseñanza esta mañana, pero yo he descubierto, hermanos, que las cosas más sencillas en la vida cristiana son las que significan más para la vida cristiana. Nos metemos en tantas cosas, otras cosas, tratando de descifrar y escudriñar la vida y tratar de tomar ventaja de los problemas de la vida, y como que es una escuela, y tratamos de vencer las cosas emocionales de nuestra vida, y tantos púlpitos y predicadores, sinceramente, que caemos en la trampa de tratar con los síntomas en vez de tratar con la enfermedad que es el problema. Y nos metemos en tantas diferentes cosas, y acá, y que esto, y que es, y todo es necesario e importante enfatizar. Pero hermanos, si tan solo nos agarráramos de este libro como debemos de agarrarnos de él, hermano, cambiaría nuestra vida. Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brinquen al versículo 9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos lo recibieron. Dice, y a los suyos no le recibieron, perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Este es el autor de la palabra de Dios. Cristo inspiró la palabra de Dios. Cristo es Dios. Él inspiró la palabra de Dios. Noten Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 8, por favor. Dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todo, que dice la Biblia, poderoso. Brinquen al versículo 18, por favor. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del ¿qué? Del Hades. Y Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es el que inspiró la palabra de Dios. Él es el creador. Él estaba desde el principio y estará hasta el fin. Él es el autor y consumador de nuestra fe. La fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Por eso, qué importante es conocer el autor de la palabra de Dios. Mucha gente conoce de Dios, y mucha gente teme a Dios. Pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. Si los demonios creen y tiemblan de Dios, ¿dónde nos deja a nosotros? La Biblia es la llave a la puerta del cielo. La salvación es por fe, dice la Biblia, y Cristo nos salvó. Cristo pagó el precio que se debía por nuestros pecados. Y Cristo, siendo el que murió por nosotros, el que se entregó por nosotros, Él es nuestra salvación. Y la palabra de Dios, como les dije al principio, nos enseña cómo llegar al cielo. Y la manera como llega uno al cielo es a través del único camino. Y el único camino es Cristo Jesús. Cristo dijo: yo soy el camino. No dijo Él: yo soy uno de los caminos. Dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro libro, no hay otra Biblia, no hay otro evangelio, no hay otra revelación. No es cierto que no importa qué Biblia tienes, lo importante es que todos creemos en Dios. Esa es una mentira del diablo. No podemos pretender usar Biblias que le han quitado del contexto y han quitado versículos. La Biblia dice en Apocalipsis, el último capítulo ahí de nuestra Biblia, en el versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y quien estaba hablando eso era el Señor Jesucristo, el que da testimonio de estas cosas. Dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús, dijo Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Así termina la palabra de Dios. Lo que está enfatizando Dios es: más le vale, que usted tenga la verdad en sus manos. Más le vale que usted conozca quién escribió ese libro. Más le vale que usted tenga una fe que su fundamento es
la verdad, su fundamento es Cristo Jesús, nacido de una virgen, vivió en este mundo, murió en la cruz del Calvario, limpio, perfecto, sin pecado, sin tener que morir, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ofreciéndose una vez y para siempre, la humanidad, su deber es creer en Cristo para salvación. Decirle a él: Señor, yo soy un pecador rumbo hacia el infierno. Si a menos que usted me salve, Cristo, yo no tengo esperanza de ir a la eternidad contigo. Eso es lo que es el evangelio, las buenas nuevas. El evangelio es la llave o la entrada al cielo. Mateo 16, vayan ahí conmigo por favor. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, Él te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice claramente la palabra de Dios. Y fíjense en el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Le dijo a Pedro que él iba a tener las llaves del cielo. Simbólicamente a todos los discípulos y apóstoles estaba hablando. Lo que le estaba entregando no era una llave, era el evangelio, las buenas nuevas, las noticias de que Cristo salva. Y fue Pedro que predicó el primer mensaje en el día de Pentecostés a la iglesia congregada, de mucha gente de diferentes lugares, y él predicó el evangelio de Cristo. Y la gente escuchaba en su propio idioma lo que Pedro predicaba en su idioma. Y Dios bendijo ese día, y 3,000 personas vinieron a ser salvas y bautizadas ese día por el poder del evangelio. La fe viene de la palabra de Dios. Yo fui salvo porque alguien me predicó de la palabra de Dios. Todos los que están aquí fueron salvos porque la verdad del evangelio vino a usted. Alguien un día le predicó el evangelio, alguien un día le compartió de la salvación. Usted escuchó el mensaje, ya sea en televisión, en la radio, por medio de alguien, leyó una literatura y ella entendió el evangelio. Pero todos tuvimos que ser salvos a través del plan que Dios ha dejado en la palabra de Dios. Pero usted nunca podrá conocerlo, nunca podrá entender este bendito libro si no conoce su autor, conociendo su importancia. Noten el versículo 16, regresando a Colosenses por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia implica, hermanos, que con urgencia. Esto es algo súper importante. Esto no nomás es cualquier cosa, dice Dios, en abundancia. O sea, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y si Dios ha de hacer su voluntad en nuestra vida, va a tener que este bendito libro abundar en mi vida. No voy a yo cumplir el propósito de Dios en mi vida si a duras penas la leo, si a duras penas la conozco, si de vez en cuando le echo una leíta ahí y nomás la despolvo, ¿verdad? Cuando es tiempo de ir a la iglesia y a ver que el pastor me puede, a ver si el pastor me puede convencer, a ver si algo pasa. Mire, querido cristiano y persona que usted está aquí, si usted cree que el poder viene del predicador, usted está completamente equivocado. Yo soy un pecador salvo por gracia, llamado de parte de Dios para predicar las buenas nuevas, para predicar el evangelio. Y es mi deber como predicador del evangelio predicarle a usted la verdad. Pero es la palabra de Dios que cambia vidas, no un predicador. Lo importante aquí no es quién está atrás del púlpito, es qué es lo que se está predicando. Es importante que cada cristiano, cada persona more abundantemente en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios more abundantemente en ellos. 1 de Pedro 1:25, por favor, vayan ahí conmigo, por favor. 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 1:25. Dice la palabra de Dios así: mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dios claramente dice que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Lo que es de Dios, permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. La Biblia es nuestro reposo. La Biblia es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra autoridad, nuestro fundamento para decir que creemos en un Dios verdadero, eterno, y a través de Él podemos tener vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Cuando los niños aprenden a cantar un corito en la escuela dominical, aprenden uno de los primeros coritos que fue escrito por Fanny Crosby. Dijo así: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de Él y Él es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. El primer principio más fundamental que podríamos enseñarle a una criatura es que Cristo, Dios les ama, y lo sabemos porque la Biblia dice así. ¿Cómo anda usted, cristiano, en esta mañana? ¿Se siente un poco apartado de Dios? ¿Se siente un poco como que Dios no le contesta sus oraciones? ¿Se siente un poco arrastrado y desanimado y como que no puede edificarse bien y fundamentar, ponerse firme pues para el Señor? Se siente como que no espiritualmente no es lo que debería de ser. Quizás es porque usted ha dejado la cosa más importante de la palabra de Dios de su vida. Se ha apartado de ella. El pecado, dice un dicho, que se va a mantenerte a ti alejado de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo va a mantener a usted alejado del pecado. Y es el pecado que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Iniquidad, dice la Biblia. Cuando usted y yo andamos mal, el mal que anda en nosotros, el pecado que mora en nosotros, nos va a mantener lejos de este bendito libro. Quizás por eso la apatía de leerla. Quizás por eso la indiferencia de leerla y meditarla, porque sabemos que hay pecado en nosotros. Y déjeme decirle, si no, usted no sabe, que el pecado, dice la Biblia, que va a producir muerte en nuestra vida. La Biblia dice en Santiago que el pecado va a dar a luz la muerte. La muerte es simbólico del fin, el final. Yo no quiero que mi matrimonio llegue a un final. Yo no quiero que mi relación con mis hijos llegue a un final. Yo no quiero que mi obra para el Señor, lo que yo puedo hacer para Él y ser útil para Él, llegue a una final. Por lo tanto, yo tengo que morar abundantemente, porque este es mi manual para mi vida cristiana. Y separados de Él, Cristo dijo: nada podéis hacer. Y entre menos yo medito en ella, entre menos yo la leo y la mastico y me la como y medito en ella, menos mejor esposo voy a ser, menos mejor padre voy a ser. Voy a batallar en la vida, voy a luchar con el pecado. Las tentaciones van a ser enormes y voy a caer constantemente. ¿Por qué? Porque no estoy en este bendito libro de la palabra de Dios. Le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1. Cuando Moisés, su siervo, había muerto y Josué estaba acostumbrado a simplemente batallar. Él no tenía que representar al pueblo. Él no tenía que hablar con Dios cara a cara. Él no tenía que preocuparse del estado espiritual. Su único deber era pelear y luchar con el pueblo de Dios. Pero ahora que él era el líder, Dios le dijo en el versículo 7, el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es la palabra de Dios. Sin ella no podemos tener victoria. La palabra de Dios nunca nos va a fallar. Ella nos protegerá del enemigo, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. ¿Sabía usted, querido creyente y querido visitante que está entre nosotros, que tenemos un enemigo de nuestra alma? Y ese enemigo se llama Satanás. Dice la Biblia en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Ahí dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Querido iglesia, ¿por qué cree usted que está pasando lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué cree usted que el mal parece que está ganando y está rindiendo tanto? ¿Por qué cree usted que vemos tanto en las televisiones de la gente que está golpeando gente y poniendo bombas aquí, poniendo bombas ahí, y estrellando carros entre la gente, y en ambos lados gente con tanto odio y pegándose y matándose? ¿Por qué cree usted que esto está pasando en nuestro mundo? Porque hay uno, hermanos, que es el enemigo del cristiano, es el enemigo de Dios. Y dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire, y bajo su mando tiene demonios, emisarios de Satanás, dice la palabra de Dios, que están manejando y manipulando las huestes espirituales, gobernadores. Ahí dice claramente: potestades de las tinieblas de este siglo. No es algo de noticia que hay una agenda para destruir la familia. No es nada de noticia que hay una agenda para destruir lo que un padre debe ser en este mundo, lo que una mamá debe ser, la importancia de respetar a mamá y papá. Si la gente no respeta al presidente de Estados Unidos, hermanos, que no le caiga bien o no, que sea un hombre malo o no, pero es el oficio, el lugar, en la posición de presidente. Y no estoy apelando por él ni defendiéndole. Lo que estoy diciendo es la decaída moral de esta nación, hermanos. Es una vergüenza, es algo triste, mi hermano, que nada ni nadie se respeta ya, ni policías, ni padres, ni nada. Porque esa es la agenda de este mundo hoy en día. Haz lo que quieras. Era el enfoque principal de la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey. Haz lo que quieras. Era el principio más fundamental de todo ese libro que le llaman la Biblia de Satanás, el libro de magia. Y vivimos en una sociedad donde todos están haciendo lo que quieren. Pero ¿sabe lo que va a hacer la diferencia en nuestros hogares? Yo no podría cambiar la nación, yo no puedo cambiar los que están encargados de la nación y los que están dictando las leyes, pero yo sí puedo asegurarme de que mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este libro es lo que me va a ayudar a mí, porque no hay nada bueno en mí. Yo no puedo crear buenos hijos, pero la palabra de Dios puede crear buenos hijos. Yo no puedo tener un buen matrimonio, pero a través de la palabra de Dios podemos tener un buen matrimonio. Dice en Colosenses, regresando ahí por favor, noten el versículo 18:
Nota el versículo 18, capítulo 3: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Note cómo la Biblia nos enseña cómo tener un buen hogar. Aquí es donde aprendemos. Aquí es donde nos ayuda el Señor a recordarnos si la esposa está mal y ha sido irrespetuosa o malcriada con su esposo y etcétera. La Biblia es la que la amonesta a ella con el Espíritu Santo de Dios, que arréglate, cambia tu actitud, tú lo estás haciendo bien. Y la esposa, bajo convicción del Espíritu Santo de Dios, entonces ella viene y confiesa su pecado, le dice: Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Y entonces Dios le ayuda a ella a ser mejor esposa. De la misma manera el esposo, cuando el esposo está mal y anda mal y no está haciendo el esposo que debe ser, el papá que debe ser, entonces a través de la Biblia el hombre puede ver como espejo su maldad y dice: Señor, estoy mal, ayúdame. Entonces Dios le ayuda a ese hombre a ser un mejor esposo, padre. Igualmente los hijos. Hay hijos aquí que son malcriados, rezongones, que no quieren respetar a sus padres, no quieren obedecer a sus padres, quieren hacer lo que ellos quieren hacer. No quieren escuchar lo que mamá y papá dice, no quieren escuchar las reglas, no están cansados de las reglas, no quieren hacer su responsabilidad en la casa, quieren hasta dejar la escuela, quieren dejar esto, lo otro, quieren hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque no han estado en la palabra de Dios, no han morado abundantemente en sus vidas, querido hermano. Ese es nuestro problema. Si las cosas no están muy bien en casa, le garantizo que es porque ha escaseado este libro en ese hogar. Para terminar, no solo debemos conocer su autor, no solo debemos conocer su importancia, pero también debemos de conocer su poder. Regresemos a Colosenses capítulo 3, por favor. Dice ahí en el versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 23, por favor. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué, hermanos? Como para el Señor y no para quienes. Hermano, Dios quiere morar, o quiere que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas, porque solamente a través de la Biblia es que yo pueda amar a Dios con toda mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros, supremo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escuche bien. Yo en mí mismo no puedo yo amar a Dios como debo de amarle. Yo le voy a fallar a Dios de 10 veces, 10 veces. Pero es a través de la palabra de Dios que Dios me permite a mí poder agradarle a vuestro Padre Celestial. Y es la palabra de Dios que cambia vidas. Es la palabra de Dios que cambia destinos. Necesitamos el poder de Dios para cambiar. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, dice la Biblia. La palabra de Dios nos fortalece, nos da el poder, la habilidad de agradar a nuestro Padre, de cambiar, de mejorar como personas, porque la Biblia así lo dice. Hebreos capítulo 5. Por favor, ya voy en la recta final. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Note que dice: tienen los sentidos ejercitados,
en el discernimiento del bien y de qué, y del mal. Todos los 5 sentidos de nosotros son afectados positivamente cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Nos da sabiduría, nos encamina. Lámpara a mis pies es tu palabra, que lumbrera mi camino. Dios nos ilumina el camino que debemos de tomar, decisiones que tengo que tomar. Si este libro morara abundantemente en mí, tendría mejor discernimiento, tendría mejores decisiones en mi vida, podría reaccionar con mis sentidos mejor a circunstancias o acusaciones o ataques del enemigo, podría tener una mejor respuesta. La Biblia dice la blanda respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Entonces es la palabra de Dios que me enseña eso. La Biblia dice que no debemos ser oidores tan solamente, sino que hacedores de la palabra de Dios. Porque el que tal hace y que ignora, hermano, es como ir al espejo, ignorar lo que miras. Nadie aquí va al espejo e ignora lo que mira. Pasamos horas, y las hermanas pasan horas en el frente del espejo. Hasta con luces especiales tienen los espejos. Y hasta usan los espejos que hacen bien grande todo, ¿verdad? Porque quieren ver exactamente cada cosa y cada detalle. Pues dice la palabra de Dios que así debemos de ir a la palabra de Dios, que así debemos de verla. Y le estoy diciendo, hay cristianos que luchamos seriamente en esta área. No traemos ni Biblia a la iglesia, no la abrimos, no la meditamos, no la memorizamos, no la conocemos. Tenemos años en la fe y todavía estamos buscando el libro de Macabeos. Y no estoy juzgando ni criticando. Lo que estoy diciendo es que ya es tiempo que como iglesia, que como cristianos, como familias, moremos en abundantemente en la palabra de Dios. Es ella que nos va a hacer crecer, es ella que nos va a hacer sabios, es ella que nos va a mantener lejos del pecado, es ella que nos va a dar la victoria, es ella que hará todos nuestros caminos prosperar. Cuando exaltemos la palabra de Dios como debe de ser, entonces Dios puede descender del cielo como Él quiere. Nunca ha venido un avivamiento en la historia de la humanidad si no ha sido a través de la exaltación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. Se creó el universo y el mundo. Por la palabra de Dios tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿La medita? ¿La conoce? ¿Cuánto tiempo pasa en ella? ¿Cuánto tiempo la leyó esta semana? ¿Ha visto el reflejo? Porque somos buenos para apuntar el pecado de otros, ¿verdad? Es que tú estás mal en esto, es que tú necesitas cambiar en esto, es que tú estás fallando en esto. Ay, ore por mi esposa, ore por mi esposo, ore por mi hijo, ore por mis padres que están mal. ¿Y el pecado suyo? ¿Y donde usted tiene que cambiar? Querida mamá, usted que quiere que sus hijos sean mejores cristianos y sean más fieles, ¿y usted, querida hermana? Papá, usted que se queja de que mis hijos esto, lo otro, ¿y usted, querido papá? ¿Se ha visto usted en el espejo? ¿Ha visto usted su condición? Muchos cargamos una hipocresía, hermanos, que yo creo que la apesta a Dios cuando nos creemos tan buenos y tan justificados. Y míranos a nosotros, es que mi reputación, es que lo que otros piensan de mí, hermano, basura de lo que otros piensan de mí. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Por eso dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 12. Claramente dice la palabra de Dios esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios puede hasta decirme qué es lo que mi corazón está planeando hacer. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y a veces mi corazón, usted ha ido a la falacia del mundo hoy en día, ¿verdad? Jennifer López dijo esto: yo hago lo que mi corazón me dice, porque solo mi corazón yo puedo confiar. ¿Sabía usted que su corazón es probablemente 98 o 99% de la raíz de todos sus problemas hoy en día? Que usted y yo seguimos nuestro corazón.
No siga su corazón. No se vaya aquí diciendo, pues es que yo pienso diferente. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que hay un infierno y hay un cielo. Cristo vino del cielo a morir por nuestros pecados, porque usted y yo éramos incapaces de pagar el precio que debíamos. Y de tal manera amó Dios que mandó su unigénito Hijo, y vino a este mundo y murió una muerte tan cruel sobre la cruz del Calvario, con tanto que le vinieron sobre él los latigazos, las escupidas, las abofetadas, los insultos, las desnudaron, le puñalaron, le pusieron una corona de espinas. Todo lo que le pasó lo hizo. No tenía que, él pudo haberle llamado una legión de ángeles, legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles, dijo Cristo. Pero él detuvo su mano, aguantando todo eso, porque usted y yo necesitábamos de un Salvador. Para que ahora usted diga, pues yo no creo que sea tan fácil así lo de la salvación. Yo creo que tengo que yo ganarme el cielo. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Que usted reconozca que usted es un pecador rumbo hacia una perdición eterna, sin Dios para siempre, quemándose en un infierno verdadero. La Biblia lo dice. La única esperanza que usted tiene es que usted venga a Cristo y le diga, Señor, yo soy un pecador, sálvame por favor, me entrego a ti, yo creo en ti, Señor Jesucristo, que moriste por mí, me entrego a ti, salva mi alma. Y si usted hace eso, Dios no le va a sacar una lista y decir, a ver, todos tus pecados, a ver, no, ese pecado no, eso no te lo voy a perdonar. No, Dios no va a decir eso. Dios le va a recibir a usted tal y como venga. Y Dios puede perdonar todos sus pecados, aún los que no ha cometido todavía. ¿Cómo es eso? Porque lo que Dios hace es para siempre. Y cuando una persona viene a Él para salvación, Él le salva para siempre. Eso es lo que la Biblia dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. Querido amigo, querido hermano, yo ya terminé. Qué importante es este bendito libro. Nuestras inquietudes, nuestras incertidumbres y nuestras noches largas de frustración, de agonía, de estrés, de preocupaciones y afanes vienen porque no meditamos en ella como deberíamos de meditar. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este libro que tenemos en nuestra mano salió de la boca de Dios. La lee, la medita, la conoce, la ama, la protege, la cuida, la atesorea. Es la carta de amor a usted. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró de su esposa? Y él le mandaba notitas y hasta le echaba perfume Jaffa, ¿se acuerda? Y lo agarraba y en la noche, oh man, y lo leía y otra vez la misma carta. Mi amor. Y hasta ponía corazoncitos, ¿verdad? Los originales emojis, ¿verdad? Corazoncitos y caritas. Y luego la X y la O. Ay, X. Más X que O. ¿Se acuerda? Le voy a confesar algo. Yo tengo una cajita que todavía tengo, que ahí la tengo todavía, que tengo todas las notitas que mi esposa me envió. Ahí las tengo guardadas. Y todavía algunos de esos perfumes, Canal, que no sé qué, que Eternity, que no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque esas cartas me hablan a mí del amor que ella me tiene a mí. Este libro me habla a mí del amor que él me tiene a mí. ¿Por qué es que yo la descarto y nomás la saco cuando es domingo?
¿No será por eso su actitud? Cuando alguien no es amado correctamente, comienza a haber un distanciamiento, ¿no? Como un alejamiento, como que ya no es lo mismo. Hay una frialdad y comenzamos a ser ásperos. Pero cuando hay amor, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? ¿No será que lo que usted necesita es arrepentirse hoy de su pecado, de no andar morando abundantemente en la Biblia? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si moráramos más en este bendito libro? Padre Santo, bendice tu palabra.